Mariotti y compañía. Salud y bienestar con nada más y nada menos que el doctor de confianza, de tu confianza, aparte de yo que hice nada de lo que él va a explicarle, no hagan lo mismo que yo hice bajo el agua, sino llévense de los consejos del que sabe. Sadam Peña con un tema bastante interesante. ¿Por qué nos cae mejor la comida europea que la americana? Y claro, importante la pregunta de Carlos, que si aquí o allá, que es diferente. Bienvenido. Muchísimas gracias y valoro tu honestidad porque los principales problemas con los pacientes es que van, no te dicen nada, demencia. Tú lo subes o le haces analítica y están igualito o peor y no se atrevan a hacerse responsables de su salud. No, yo soy sincera. Y ese es el primer paso, sí. realmente. Pero con el tema que nos trae hoy a colación de si la comida europea, porque cuando uno va a Europa y come en cantidades industriales cosas que aquí si tú la comes aumentaría 20 libras, cuando tú vayas, pues mágicamente no subiste de peso o mínimamente 2 o 3 libras como máximo. Y la gente se sorprende. Entonces, lo primero es que el dominicano come con los ojos y come por cantidad. O sea, un restaurante que abra en este país y sirvan porciones muy pequeñas, sin mucho sabor, que digamos, va fácilmente no sobrevive una semana. En cambio, el europeo se concentra más en la calidad del alimento que va a ingerir, no tanto en la cantidad. Y las porciones allá, cuando tú vas a los restaurantes, son mucho menores que las que tú encuentras en los restaurantes aquí dominicanos, que tenemos mucha influencia de los americanos. Entonces yo creo que es un tema de enfoque, o sea, el europeo no pone la comida como todo, o sea, tú ves que en cualquier reunión aquí, desde que ponen la comida en la mesa, los dominicanos, todo el mundo se calla. Y se concentra en comer. Y comer hasta que no terminan y se sirven y se sirven. Yo, de mi experiencia allá en Europa, la primera vez que fui a comer con unos franceses, ponen la comida frente a mí, a todo el mundo. Y entonces ahí fue que ellos empezaron a hablar y pasaron como 1 hora y media, 2 horas y todavía yo no le daba ni la primera mordida a mi plato. ¿Y tú? Nervioso. Y no, hay que ser educado y uno tiene que adaptarse a la cultura. Y entonces yo... ¿No le preguntaste cómo a qué hora comenzamos? No, fui... Yo le digo a mi gente, lo siento. Dije, vamos a hacer la experiencia inmersiva que mencionaba Azul, que a nivel cultural es muy buena para uno conocer otras culturas. Entonces, es increíble cómo ponen el plato en la mesa, pero todo el mundo sigue pendiente a conversar y compartir. Contrario al dominicano, de que si no le pones el plato a las 12... grita. ¿Y vuelven y la calientan? ¿Vuelven y la calientan? No, así se la comen fría. Pero además también en Europa tienen largas y extensas comilonas. Exacto. Hasta 5 y 6 platos en una sola comida. Sí, pero las porciones son pequeñitas y la gente como que prueba la comida. Porque al final, de tú hablar tanto, te llena. Me imagino. ¿Verdad? Y tú te sacias, entonces tú comes menos. Aquí no, aquí es primero me lleno de comida y después sigo hablando. En el reposo. Pero tengo algunas cositas para señalar también. Todo depende de la región, porque hay gente que le encantan los rebozados. O sea, en Zaragoza, que es donde vive mi hermana, ahí todo es rebozado. Llámese que lo pasan por harina, pan rallado y todo es frito. Sin embargo, donde yo vivía en Cataluña, era más asado o al vapor, a la papillot o todo, mucho más la comida mediterránea, más también es otra forma de comer. Sí, pero que el cereal europeo es de mucho mejor calidad que el cereal americano. Entonces, aunque tú te comas una pechurina frita en aceite en Europa versus en Estados Unidos o aquí que tenemos mucha influencia americana, no se va a procesar igual en tu organismo por la calidad de los ingredientes. Y hay otro detalle, doctor, en eso que está comentando Jenny, y es el hecho de que ella dice en migas de pan, ¿verdad? No es lo mismo migas de pan que harina. Y no es lo mismo aceite vegetal que aceite de oliva para freír. O sea que esas son pequeñas diferencias con mucha importancia. Y las cañitas, doctor, porque vamos a hablar de que en Europa se desayunan con una cerveza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana están una clara que le hacen con limón y una cerveza, tú la tienes ahí. A las 2 de la tarde, cuando comen, tomen vino. Entonces, en la tarde vamos a hacer una cañita luego de la siesta.
Hábleme de esa parte también gastronómica. Pero igual, no... La cerveza ya es diferente. Aunque el alcohol no hay dosis saludable, porque siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad, pero el europeo doctor. tiene una tendencia a beberse esa cerveza o ese vino al aire libre. Influye. En exposición al entorno y a la naturaleza. Normalmente se van a un parque, se sientan ahí sobre la grama, hasta hacen su famoso grounding, Sí, el que es botellón. muy bueno, y se beben su cerveza y su vino, pero con exposición a la luz natural. Contrario a nosotros los dominicanos, que debido al solazo que hace en este país, Eso le iba a decir, es doctor, imposible no es que fácil. uno se siente en un parque a tomar sol, porque literal, Pero te va, aclare- te va a dar una Entonces, insolación. doctor, la recomendación o lo que yo entiendo de eso que usted dice, No, atención lo con que los tú quieres- dominicanos. Por favor, atención con los ahí. dominicanos. Lo que yo Lo entiendo sabía. es, no beba bajo techo, Dentro. no beba en sitios cerrados. De noche. Dijo el Beba doctor. al aire Fuera. libre Dijo el con la doctor. luz natural. Si aire deseas beber saludable, sal para el parque. Bueno, bien de anuncio, yo creo que ahí tenemos un par de contratos con unas compañías de más. Entonces, ese es otro punto que menciona. Eso O sea, justamente, ciudad. en Europa todo es caminando. O sea, muy pocas veces tú utilizas carro, inclusive hasta el mismo metro, al menos que no sea una ciudad muy grande, como París o de las Madrid, etcétera, que tú tengas que tú tengas que transportarte en metro. Todo lo demás es caminando. Pero lamentablemente en nuestro país, por la hora de atracos, el calor que hace, imagínate tú irte caminando para tu oficina o en bicicleta, Y la poca o costumbre. te atracan o llega todo sudado a la oficina. Entonces, todo eso hace que lo que tú te comes en exceso no lo quemes, porque no hay, aquí todo es por delivery. Allá, por ejemplo, tú tienes que ir a buscar la mayoría de cosas. Casi, yo creo que ahora que está más abriéndose al tema de estas compañías de delivery, que están llegando allá a Europa, porque el europeo tiene una tendencia a salir de su casa para ir a un restaurante y compartir con otras personas. O sea, para el europeo es muy importante el hecho de compartir experiencia, de conversar contigo, más que de comer solamente como nosotros los dominicanos tendemos a hacer. Y ahí volví a la parte a nivel cultural, que cuando viajamos normalmente a esos países de Europa nos da nos acostumbramos a la manera en la que es también culturalmente allá. Porque toca caminar, caminemos, porque eso es lo que hay. ¿Quién va a estar en carrito y cosas así? Porque también tú quieres descubrir, encontrar esos spots y lógicamente te vas más o menos en esa automatización que tiene ya ese país. A diferencia de aquí, que no para nada está esa cultura de hacer lo mismo. Pero ahí hay algo también importante, es que en Europa a nadie le importa cómo usted anda vestido, cuántas veces usted se sirve, que si bebió o no bebió mucho. Pero aquí usted se junta con gente, si bebe agua es malo, Evento. si bebe alcohol es malo, si comiste bizcocho te dicen que es veneno, si te comiste 3 huevos con ensalada te dicen que eso es demasiado huevo. Entonces el dominicano siempre tiene una opinión y eso eleva los niveles de estrés y los niveles de estrés llevan a un aumento o inflamación de grasa, ¿ok? De tejido graso. Entonces allá en Europa todo el mundo está relajado. Tú te quieres beber tu cerveza, tu vino, te dejan tranquilo. No hay una tía que dice, ¿tú viste lo que se echó en el plato? Sí, o tú estás muy gordo. No. El europeo se preocupa mucho de conocerte, o sea, de qué tú haces fuera de tu trabajo inclusive, porque no son conversaciones como en qué tú trabajas, no, qué tú has hecho en la vida, cuántos países tú has visitado, qué te pareció tal, etcétera. Son cosas que de verdad cambian la forma en cómo percibimos la comida y cómo la comida nos afecta. ¿Cuáles son las tres comidas principales de Estados Unidos que engordan a la gente? Básicamente, todo la Todo. comida chatarra, frita y rápida que ellos han diseñado debido al modelo de trabajo que hay allá, donde todo el mundo anda huyendo. Yo no he tenido un paciente de Estados Unidos que no me diga que no le da tiempo ni desayunar ni almorzar, que cena nada más y en muchas ocasiones hace un ayuno de 24 horas porque no le da tiempo comer o no tiene tiempo para eso, porque es de un trabajo para otro, todo es para rápido y no somos celulares, no somos computadoras, no podemos vivir en ese ajetreo intenso de vida y correr tras el dinero lo único que te va a dejar es problemas de salud. Punto. Doctor, pero una cosa, ese asunto de descontrol como tal, bueno, él está ayunando y como está ayunando va a rebajar, pero de repente está ayunando porque, como usted dice, no tiene tiempo. El ayuno descontrolado, sin organización, ¿es beneficioso o es dañino? Perjudicial.
porque tus niveles de estrés y demanda son muy altos y si tú no comes de acuerdo a esas necesidades que tú tienes, vas a engordar inclusive. Mucha gente que ayuna sufre lo contrario de perder peso, sino que aumenta de peso, porque el cuerpo se estresa más y el cuerpo bajo estrés solo produce grasa, inflamación y se come la masa muscular. Y en ese caso de lo que dice Juango, ¿cuál es la correcta manera de ayunar entonces? Lo primero es entender que tu organismo debe estar optimizado antes de tú ponerte a ayunar, porque el ayuno es para que en un organismo optimizado se den ciertas funciones que no tienen nada que ver con la pérdida de peso, más bien tienen que ver con el sistema inmune, o sea, de que no te dé tanta gripe, tiene que ver con la inflamación y también tiene que ver con el autocontrol o el dominio propio, que es a nivel emocional es muy importante desarrollar. Pero la gente normalmente se enfoca en el tema del peso y hace ayunos sin supervisión médica, sin haberse hecho analíticas antes, sin seguimiento médico y termina engordando en vez de rebajar. Entonces, no les recomiendo a nadie que no sepa si está optimizado o no, incurrir en el ayuno para pérdida de peso. Doctor, pues entonces con gente con intestinos tan particulares como el mío, que no pueden ser viajeros gastronómicos porque vamos a tener problemas. Comerme una pasta aquí es muy diferente a comerme una pasta en Italia. Pero claro que sí. Inclusive, hay un estudio de las zonas azules donde una de las poblaciones más longevas, lo único que consume básicamente es pasta, pero artesanal, hecha por ellos y preparada. O sea, consumen una cantidad de proteína muy mínima y es ravioli, espagueti, linguini, todos los tipos de pasta. Pero es una harina de masa madre producida y fermentada porque se deja un tiempo para fermentar y no produce el daño intestinal de la pasta que nosotros estamos expuestos, que es una pasta procesada o cereales procesados que tenemos de este lado del mundo. Que tengo que ir para Italia. Gracias. 100%. Doctor. No vamos todos. Gracias, doctor. Usted, Italia se come bien, doctor. Sí, bastante. Yo recuerdo la primera vez que probé esa pizza, o sea, fue como que yo dije, no, esto es otra cosa. Descubriste Europa. No, literal. Dije, he sido bienvenido a este No. La comida italiana es un espectáculo. Muy buena. En Italia. Muy buena. Sí, ¿Y sí. las italianas? ¿Eh? Se Yo fue la luz. La comida ¿Perdona? española. La comida italiana es más saludable que la española. En sentido general. Sí. En sentido general. Sí, a mí me gustó mucho la italiana, la española me gustó mucho, y luego la A portuguesa. mí me gusta la portuguesa. eso iba a La decir. portuguesa es muy buena. Sí, sí, también. la portuguesa, las Impresionante. sardinas, Sí. Uy. el oporto, saludable el Ay, eso oporto. va- Sí, claro. Sí, es muy Eso buena. va a El escalar. oporto, el bacalao, caramba. Sí, no, sí. y es eso. Revelando Y el datos. fado. Sí. Ahora, la cocina más universal, ¿cuál es? La española. La China. La italiana por la pizza y las pastas, digamos. Porque mariscos, Italia tiene mariscos full, Portugal también, España, Yo creo que es la Francia, Mediterránea, la porque- Mediterránea en Sí, sentido en general. sentido general. Haría. ¿Eh? La mediterránea en el sentido general que une la griega, la portuguesa, La italiana. la italiana, Y es la muy española. buena a nivel de perspectiva de salud, Y de es salud. muy buena en pacientes con hipertensión, en pacientes que tengan colesterol, temas con el colesterol, porque es rica en omega 3, que son antiinflamatorios. Y realmente, como le dije, el dominicano se enfoca mucho, o el americano, en la cantidad de comida que tiene en su plato. El europeo se enfoca más en la calidad y lo que realmente es importante en todas las comidas. Compartir ese momento con las personas que tú tienes a tu lado y valorar y dar gracias a Dios por la oportunidad de poder hacerlo cada día. O sea que ustedes aconsejan eso que hace uno, que hace un calderito y se lo lleva para la habitación. Sí, es mejor tú servirte tu porción para que puedas respetar y cuidar de no comer más de lo que debes. Porque ahí es donde tenemos el problema. Saben así rápidamente, la influencia de la comida afro, la influencia africana en la gastronomía dominicana, el petit salé, ese peso es dañino, el domplín, la domplinada. Mira, El molondrón. Cuidado lo que usted dice del domplín, doctor. Mira. Cuidado lo que usted dice del domplín. si nosotros tuviésemos la dinámica del día a día de una persona de descendencia afroamericana, normalmente son personas que tienden a moverse mucho, a hacer mucha labor manual. Dígalo, vienen con cuadritos desde que salen de la Literal,
no hay ningún problema con eso. El tema para nosotros es que como dominicanos que somos muy cómodos, no nos movemos y no comemos esa domplinada que tiene a base de maíz, si no me equivoco. De harina y blanca. de harina blanca. De harina blanca. Entonces, todo eso va a crear un excedente en tu cuerpo que te va a llevar a producir más grasa. O sea, que lo mejor sería que comiences a moverte cada día, claro, con cuidado. Y a comer quimbombo. Y los molondrones son buenos. Ay, me encanta. Los molondrones. Gracias a Sadam, tus redes. Estamos en @dr.sadam con doble D y M al final, .pena. Ahí estamos compartiendo contenido de valor y práctico para que día a día ganemos más salud y perdamos más grasa, manteniendo la masa muscular. Señores, seguimos. Juan Ramón Gómez nos trae ahí unas informaciones súper interesantes. Down, running, take a breath, keep running, 'cause your time is coming.